En esta cuarta exposición invitamos a la doctora María Cristina Espín Meléndez, quien es abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional y actualmente se encuentra como docente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Ambato. En este momento nos va a exponer el tema Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercados. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes con el público presente. Estamos aquí reunidos para este seminario al cual nos ha convocado la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, y para la Universidad Técnica de Ambato es también un gusto poder abrir nuestros espacios universitarios a debatir estos temas de actualidad y de interés para toda la sociedad. El tema está centrado en cuanto a los derechos desde el punto de vista constitucional que se consagran en esta Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Hablar de esta ley orgánica es también contemplar la política económica que se establece en nuestra Constitución en el artículo 284, política económica que será manejada por estas instituciones públicas y las instituciones del Estado, tendientes a garantizar una adecuada distribución de la riqueza nacional, y así también se menciona en el numeral 2, incentivar la producción nacional, la productividad, la competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica de la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. Es decir, desde un marco constitucional se estableció la posibilidad que el Estado participe en una regulación de una política económica orientada a lograr una redistribución de la riqueza y también a la consecución de una economía social, que es el papel que se encuentra cumpliendo hoy en día estas entidades públicas del Estado. El artículo 283 de nuestra Constitución nos habla de este sistema económico y establece que el sistema económico va a ser un sistema social de mercado, lo cual implica necesariamente que el ser humano se va a poner como objeto y centro fundamental de la economía y ya no va a tener un papel preponderante el capital, sino que en la actualidad el Estado buscará que también en este ámbito económico sea el ser humano el que cumpla un centro fundamental del interés del Estado. El sistema económico, tal como se lo establece, deberá cumplir con dos características fundamentales. Fundamentalmente va a ser social y va a ser solidario. De ahí que hemos venido sufriendo o viviendo más bien transformaciones en el ámbito social y en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito jurídico a partir de la emisión de esta Constitución del 2008. Vemos nosotros cómo nuestro sistema financiero también sufrió cambios para lograr que esta economía social de mercado tenga fuerza. Es decir, se creó o se impulsó la creación de instituciones financieras tales como cooperativas que incentivaban más la participación de aquellos ciudadanos, permitiéndoles también la introducción hacia el mercado, hacia el sistema financiero y que sea más accesible para ellos formar parte del sistema económico. De igual forma, se ha permitido o se ha dado paso a la creación de pequeñas y medianas empresas, las cuales han recibido la aportación económica por parte del Estado o impulsos económicos por parte del Estado, capacitación para que puedan construir una economía más justa y equitativa para los diferentes sectores, garantizando también la participación de los diferentes actores sociales, no solamente de aquellos que tienen un mayor poder económico,
sino también de los que están luchando en contra de las diferencias sociales y buscan tener una igualdad económica en este sistema. El artículo 283 establece que el sistema económico buscará fundamentalmente que se logre esta economía social de mercado para garantizar una buena calidad de vida de los ciudadanos o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vemos nosotros cómo el espíritu de nuestra Constitución establece en uno de sus capítulos, en el capítulo 2, que los derechos de los ciudadanos están orientados a mejorar la calidad de vida de los mismos. Es así como el capítulo 2 nos habla de los derechos del buen vivir. Hoy en día se plantea que la economía vaya de mano con la calidad de vida del ciudadano. Los derechos del buen vivir nos hace énfasis en los derechos a la alimentación, el agua, el hábitat, la vivienda, la comunicación y la información. Todos ellos se entiende que van a garantizar una buena calidad de vida del ciudadano. Es allá a donde se orienta también esta filosofía andina que se encuentra plasmada en nuestra Constitución y que nosotros lo conocemos como el Summa Causae. Esta filosofía propende el desarrollo del ser humano en una armonía con la naturaleza. Es decir, nuestra Constitución acoge esta filosofía andina y trata de plasmarla también con los derechos del buen vivir y también reconocidos como derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos económicos, sociales y culturales dentro del ámbito jurídico no tuvieron tanta relevancia debido a que se consideraban como de mayor trascendencia los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Y entonces, en el ámbito jurídico, en cuanto a la aplicación, se dejó de lado la importancia que tenían estos derechos, considerando que eran de mayor relevancia la aplicación de los derechos civiles y políticos. De ahí que fue necesario el resaltar los mismos dentro de la normativa tanto interna como a nivel internacional. Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales no nacen en nuestra Constitución del 2008, más bien los importamos de legislación internacional. En cuanto a la aparición de estos derechos en América, específicamente en Costa Rica, ya lo mencionaba la legislación de este país en 1840. Cuando por primera vez se plantea en esta legislación el derecho a la educación. Posteriormente vamos a ver cómo países como México lo incorporan a su norma fundamental en el año de 1917, tratando dos derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho a la salud y a la educación. Pero tal vez para el ámbito jurídico y para el ámbito internacional, el mayor hecho de relevancia para que estos derechos fueran incorporados en las normas internas y a nivel internacional fue la Declaración Rusa de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. Debido a que esta revolución marxista estableció las diferencias que existía entre aquellas personas que poseían en sus manos los medios de producción y aquellos que simplemente ofertaban su trabajo para aquellos que tenían el poder, configurándose diferentes violaciones a los derechos de quienes ofertaban su fuerza de trabajo y viéndose la necesidad de establecer una igualdad de derechos para los ciudadanos y condiciones más justas en cuanto al trabajo y en cuanto a las remuneraciones que percibían del trabajo que ellos aportaban a quienes tenían en sus manos los medios de producción.
Posteriormente, estos derechos son incluidos también en la Constitución alemana de Weimar de 1919. De ahí, a nivel internacional, se va viendo la necesidad de que estos derechos puedan tener una institución y un marco normativo que vaya garantizando su aplicación, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno y particular de cada uno de los estados. La aparición de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 a través del Tratado de Paz de Versalles facilitó a que estos derechos puedan tener una efectivización en el marco normativo internacional. Y también porque no vamos a mencionar el papel fundamental que cumplió la Organización de Naciones Unidas cuando en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se plantea también estos derechos económicos, sociales y culturales, para tener un marco internacional en el cual los países puedan cumplirlos de forma más o menos obligatoria. Así, en el artículo 25 al 27 se mencionan algunos de estos derechos. Me permito dar lectura al artículo 25 en el numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. Como vemos, este tratado a nivel internacional ya manifiesta en forma clara derechos económicos, sociales y culturales que van a estar orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en búsqueda de una mayor efectivización de esos derechos, se firma el Pacto Internacional de Derechos Humanos de San Salvador, en el cual se establece también como una obligación de cada uno de los estados el garantizar la aplicación progresiva de estos derechos. Ya no se dejaba simplemente como una normativa a nivel internacional que muchas veces tenía problemas en la aplicación interna de los estados, ya que no todos fueron incorporados de forma inmediata o directa a sus constituciones. Y de ahí que se hacía compleja la aplicación y el apego de estos derechos. Por ello, el Pacto Internacional establece como principio la autodeterminación de los pueblos para que se pueda conseguir en la práctica esta aplicación de derechos económicos, sociales y culturales, pacto al cual nosotros también nos encontramos suscritos, al igual que todos los países en Latinoamérica y 155 países a nivel del mundo, siendo este documento de obligatorio cumplimiento a nivel de nuestro país. El artículo 6 de este pacto establece el derecho al trabajo, a la formación profesional, al pleno empleo y al desarrollo económico-social. Ese desarrollo económico-social que en varias circunstancias se ha quedado o se ha dejado de la mano simplemente de factores económicos y fenómenos económicos en lo que tiene que ver con el ejercicio del mercado y que no se tomó una importancia o no se dio una importancia real del papel que jugaba el Estado para regular estos fenómenos que se daban en el mercado y que estaban favoreciendo simplemente a determinados grupos de poder
y afectando al ejercicio de estos derechos económicos, sociales y culturales que lo tenemos todos los ciudadanos. El artículo 7 menciona también el derecho a las condiciones de trabajo equitativas. Dentro de este marco internacional que protege y que ampara los derechos económicos, sociales y culturales, nuestra Constitución también los incluye y los reconoce en el artículo 66. Por ejemplo, se menciona el derecho a la libertad de trabajo y con ello también se menciona la posibilidad de desarrollar actividades económicas conforme a principios de solidaridad y de responsabilidad social. Aspectos que son tratados dentro de esta ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, acoplándose de esta manera con los principios que se establecen en el artículo 4 de esta ley orgánica. Voy a mencionar algunos de ellos por considerarlos aquellos que facilitan o que van a ayudar a un mejor ejercicio de estos derechos. El primero, que es el reconocimiento del ser humano como un sujeto y fin del sistema económico, dejando de lado el capital. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos del mercado. Una libre concurrencia que también debe de ser garantizada con condiciones de igualdad para todos estos operadores. De lo contrario, difícilmente vamos a garantizar una verdadera libertad en el ejercicio de mercado. El desarrollo de mecanismos que garanticen a las personas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos a través de la redistribución de recursos como son la tierra y el agua. Nuestra Constitución concibe como derechos del buen vivir al agua y a la alimentación, razón por la que es necesario también garantizar en el ciudadano un acceso a los alimentos sanos y nutritivos que se encuentran dados en cada una de las zonas o sectores en donde ellos residen, y más aún de estos pueblos, comunidades y nacionalidades, eliminando poco a poco las desigualdades existentes en los diferentes sectores de nuestro país. La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo e incentivar la producción, la productividad, la competitividad y desarrollar el conocimiento científico y tecnológico. Solamente garantizando un ejercicio justo de los diferentes operadores de mercado y la participación en estas actividades económicas, vamos a garantizar la consecución de derechos económicos, sociales y culturales que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El mercado no puede verse simplemente como un medio para recibir recursos económicos, sino que debe de ser un medio orientado a mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos. Los problemas de efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales son muy conocidos dentro de nuestro marco jurídico y dentro de la realidad jurídica internacional y nacional. El mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2, en el inciso primero, manifiesta un principio de progresividad para la aplicación de estos derechos. Principio de progresividad que ha quedado en manos de cada uno de los estados, quienes deben de garantizar que estos derechos se apliquen en base a las diferentes políticas económicas que se regularán en cada uno de los países. Y deben de tomar el compromiso
para que se den las medidas necesarias a su debida eficacia. Por lo menos, así se dice, respecto de unos mínimos esenciales. Nos debemos de preguntar aquí cuáles son estos mínimos esenciales en el ejercicio de estos derechos. Debido a que la consecución que ha sido regulada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de cada uno de estos derechos en cada uno de los países está dado al manejo de los recursos económicos de los mismos. Queda plantearnos la pregunta de qué estamos haciendo en nuestros países latinoamericanos para garantizar una verdadera protección desde el ámbito político-económico a la consecución de estos derechos. Hay una verdadera distribución en el presupuesto general del Estado que principalice la protección y la aplicación de estos derechos. Es la duda y es la interrogante que debemos de plantearnos, más aún como entes del Estado y miembros del mismo, que podemos lograr una mejor aplicación o una mayor aplicación a estos derechos. La segunda limitante se plantea en la obligación estatal de generar las normas legislativas necesarias para la consecución de estos fines. En todo caso, podemos visualizar y palpar que la emisión de esta Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercados ha sido un cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano, o la búsqueda de aportar por parte del Estado ecuatoriano a la consecución de estos derechos económicos, sociales y culturales desde una legislación que trata de amparar en condiciones justas a todos los operadores de mercado, tratando de eliminar aquellas barreras que se generaban producto de las desigualdades económicas y propias de los fenómenos económicos que surgen dentro del mercado. Sin embargo, también es un reto grande en cuanto a el ejercicio, la aplicación y la eficacia de esta normativa, ya que no tendrán solamente en sus manos el cumplimiento de una norma fría, sino que lleva consigo el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde el aporte o el desarrollo económico que van cumpliendo dentro de la sociedad. El tercer problema también involucra a entidades del Estado, a instituciones del Estado, debido a que se trata de la justiciabilidad de estos derechos. Esta justiciabilidad no basta con el establecimiento de mecanismos que permitan el ejercicio de los mismos. Mecanismos jurídicos como son recursos en vía ordinaria o en vía administrativa, que debidamente se encuentran plasmados en nuestra legislación y más aún dentro del ámbito constitucional, sino que se requiere una verdadera comprensión de todo lo que lleva implícito un derecho económico, social o cultural, ya que gracias al ejercicio de estos derechos se va a poder garantizar el ejercicio de otros que por tiempos se vieron de mayor importancia. Ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida no puede verse aislado de un derecho económico, social o cultural, como es el caso del derecho a una alimentación, al acceso a alimentos sanos, alimentos nutritivos, al acceso al agua. Entonces, estos derechos requieren una visualización en la verdadera medida de su importancia, ya que gracias a ellos vamos a garantizar una verdadera calidad de vida y el buen vivir tan buscado y tan anhelado en nuestra sociedad. Si no existe una verdadera comprensión de la importancia de estos derechos
por parte del Poder Judicial se seguirán dejando de lado y afectando así a la ciudadanía en el goce de una mejor calidad de vida. Con ello termino mi exposición. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.